acá en Bogotá, a causa de muchas amenazas y mucha violencia por parte del Estado, pues tuve que tomar una decisión a los 16 años, una difícil decisión en mi vida de si me iba, porque pues, mi familia siempre tuvo ideas comunistas, ideas socialistas, y ahora empezar un país distinto. En esa temática, pues mi padre es el mono Bojoy, y de acuerdo a eso ha generado mucho repudio, muchas cosas que no han dejado ver lo que en realidad ha pasado desde otras perspectivas. Y desde eso hemos hecho actos donde personalmente he pedido perdón por todo el daño que le haya hecho a las víctimas. Y en ese contexto precisamente hoy estamos aquí, porque es necesario poder generar otros relatos y poder estar aquí compartiendo estos espacios tan importantes para el país. La guerra no se la deseo a nadie, es algo muy difícil, porque en sí mismo seguramente fui parte también de ir a la guerra, no porque me gustaba, no porque yo quisiese haberme ido para la guerrilla, sino porque es algo que sucede en la sociedad colombiana, y es algo que tiene que verse en todo su contexto de lo que ha pasado y de los orígenes que ha tenido en esa guerra. Y por eso es un mensaje que le debemos dar, que las nuevas generaciones y del nuevo relato que empecemos a construir desde ahora, no solamente el relato oficial que nos han contado, sino todo este relato que vamos tejiendo, que vamos construyendo y vamos montando puentes dentro de esta sociedad, que solo a veces, ni siquiera cuando muere alguien, no nos interesa, a nosotros nos tiene que interesar la vida, y la defensa de la vida tiene que ser nuestra prioridad de aquí en adelante en la construcción de paz. Quizás cuando empezamos a construir memoria histórica uno lee a Pierre Nora y va leyendo otros a Foucault, e inclusive encuentra la memoria a Edith Guerra. Y entonces, ¿para qué será la memoria? Entonces, ¿cómo me impactó a mí el conflicto armado colombiano dentro de estos 30 años que estuve dentro de la institución y ahora 10 años en retiro como docente? Ahí presento una caja de munición, y al lado de la caja de munición está, dentro de la caja, una cruz. Esa cruz tiene la oración de San Francisco de Asís. No lo miremos como un religioso, sino que lo miremos como un personaje ecuménico. Dice: hazme un instrumento de paz. Entonces, a mí, en mi carrera personal, en mi vida militar, quise ser y plasmé en esa caja de munición que está ahí, que los militares tenemos que ser un instrumento de paz, que las armas de la República son para defender esas poblaciones, no para humillar, ni mancillar, ni maltratar, ni abusar. Esa es la vocación del militar, ese es el deber ser. Ahora trabajando como abogado ambientalista en el colectivo Abogados Social de Restrepo, pues conozco en mi corta carrera profesional lo que es el trabajo con las víctimas de la violencia en este país, y ya compartiendo con ellos es impresionante, porque la manera como logran transmitir lo que ellos han vivido pues lo deja a uno mudo. De verdad, sin palabras no hay muchas cosas que decir, sino tratar de buscar el porqué de las cosas, el por qué somos como somos, por qué somos colombianos, por qué somos violentos, por qué es la guerra, por qué el narcotráfico, y tratar de encontrar algo de paz, justicia, reparación, reconciliación, pues todas estas palabras que hoy en día hacen parte de nuestras vidas a diario por ser una política educacional, de Estado, económica, que con mucho agrado y gusto me encuentro acá con ustedes para debatir y hablar sobre ello y poder construir esta narrativa en conjunto. Los aciertos es que los miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica hicieron el ejercicio de conocer, escuchar, conocer y comprender cómo pensamos los militares. Y los militares hicimos el ejercicio de poder abrir las puertas, porque todavía nos hacemos ver como un gueto, allá encerrados. Y sacamos unos libros, unos textos muy interesantes que los invito a ustedes, que es Esa mina lleva mi nombre, hay uno detrás de la selva, que es de los secuestrados, y ahora viene un trabajo excelente que se llama Combatientes, gracias al apoyo de la Embajada de Suiza. Son trabajos que ya se han abierto para poder ver qué es la fuerza pública, pero nos falta más. ¿Qué nos falta? Que otros centros de investigación, otras universidades hagan el esfuerzo de escucharnos y trabajar con nosotros.
Hay esfuerzos que ha hecho la Universidad de Rosario de Memorias y Víctimas. Hay un libro que construyó un muchacho que lo invito a que ustedes lo lean, Si hay vida después de la guerra, del soldado Dagoberto Daza. Es un libro excelente. Hay un trabajo que hizo la policía que también es maravilloso, de las mujeres, Género del Coraje, un trabajo que vale la pena escuchar esas narrativas. Entonces, esos son los aciertos que digo yo que ya estamos dando unos pasos, pero indudablemente lo que nos falta es más investigación, más participación, crear semilleros para que podamos mostrar cuál ha sido el dolor, pero también lo más importante, la resiliencia de esas personas y de la organización para mostrar hoy en día hacia dónde tenemos que llegar. Dentro de los aciertos que yo destaco es el alto valor simbólico que posee el Centro de Memoria Histórica y el futuro Museo Nacional de Memoria Histórica. Pues como un historiador apasionado, siempre me ha gustado mucho la historia, cuando uno va a un libro histórico, pues es como una actividad mucho más racional, ¿sí? Mucho más como desde la episteme. Pero cuando uno logra ir al Centro Nacional de Memoria y observa distintos relatos sobre el cuerpo de las mujeres, sobre determinado río Atrato que fue utilizado por todos los actores del conflicto y qué significaba este río para las comunidades indígenas que vivían de él, sobre eventos que no fueron los más icónicos del conflicto y que podemos no conocer sobre ellos, pero que cada uno de ellos nos puede decir qué vivían esas personas y por qué hacían lo que hacían en esos momentos. Ese valor simbólico es un valor que encuentro representa muy bien a lo que fueron las víctimas y pues las clases más oprimidas dentro del conflicto, como pudieron haber sido campesinos, soldados de la guerra de ambos bandos, de todos los bandos, más de los bandos, y que es un valor simbólico que responde también a lo que es los procesos de paz en todo el mundo, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, que juzga máximos responsables, pues que se están dejando por fuera a las personas que ejecutaron las órdenes y quienes verdaderamente cometieron el delito, pues esa persecución y esa búsqueda es un valor simbólico también. Entonces encontramos cómo se une el simbolismo con la legitimidad y cómo esa legitimidad responde a los intereses de toda la sociedad y cómo colectivamente avanzamos juntos hacia algo. Y encuentro yo en el Centro Nacional de Memoria Histórica un espacio de identidad nacional, de identidad colombiana, de un camino en común hacia un algo que aún no sabemos muy bien qué es, porque ese algo sigue en disputa, porque el conflicto está vivo de muchas maneras, pero que aún así representa una esperanza. Y ese símbolo de esa esperanza para mí es muy bonito, porque lo último que se pierde la esperanza, realmente sí creo en eso. Y pues lo que está sucediendo ahorita, que nos damos cuenta que el Centro Nacional de Memoria Histórica, al igual que todo en este país, responde a política. Entonces, pues, ¿qué nos hace cuestionar cuando esa política obsta para los deseos de encontrar la memoria de esas personas que quieren ser oídas? Entonces, como resultado, más de 40 organizaciones de la sociedad civil y de comunidades afectadas retiraron los documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica con el nuevo director y enviaron esos documentos a depositarios en Ginebra y en las Naciones Unidas por esa falta de confianza. Pero eso nos dice también que hay más actores internacionales que están dispuestos a escuchar y a construir en esa memoria. Es muy importante traer a colación que uno de los aciertos más importantes es la apertura de espacios de construcción de memoria, porque esa apertura solo se puede determinar dentro de un contexto social donde ya hay un acuerdo firmado entre partes, pero no solamente ese acuerdo firmado está en su conjunto, sino que tiene que darse a conocer, que seguramente es lo que hace falta mucho más, y que Colombia entera entienda qué es lo que en realidad se puede hacer con ese acuerdo. Porque si vemos con el acuerdo el punto de tierras, y en medio de la construcción de la resiliencia, de la mujer empoderada en el campo, de la mujer empoderada en la ciudad, de las comunidades LGTBI, de escuchar los relatos de todas estas otras comunidades que hay veces, o que muchas veces seguramente no son escuchadas y no se permiten construir memoria colectiva, porque esa construcción de memoria colectiva es lo que nos debe llevar a entender el por qué el país tiene que dar un cambio. Y claro,
todo está ligado a políticas, pero más allá de eso, el esfuerzo es para que esa construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica incida mucho más en la construcción desde las regiones, no solamente desde las ciudades, sino desde las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto, y que esas comunidades empiecen también a entender por qué la necesidad de resarcir a las víctimas y que las víctimas estén en el centro de la sociedad y del desarrollo del acuerdo. Y como parte integrante de eso, es muy importante que estos nuevos relatos colectivos que empecemos a construir se vayan dando desde esas voces que no han tenido voz, porque seguramente esas voces que no han tenido voz, o sea, nos han contado solo un relato oficial, y a ese relato oficial hay que incluirle, por ejemplo, lo que decía el coronel Carlos Arturo, que me parece sumamente importante, cómo los soldados también han sufrido la guerra, cómo los guerrilleros también sufrimos la guerra, cómo las víctimas del conflicto también han sufrido la guerra, pero no solamente eso, sino las comunidades en su conjunto que la han sufrido, y cómo familias del campo que han dado sus hijos e hijas porque no han tenido otra opción por políticas del Estado de no tener educación pública, de no tener generaciones mínimas de salud en las regiones. Eso hace que si no se empieza a construir otro relato y se empieza a llevar eso a otras instancias, pues seguramente los volúmenes de guerra vuelvan a otros escenarios, y de eso depende, y es el esfuerzo que todos debemos hacer desde todos los espacios donde estemos, a que esa construcción de paz y reconciliación, porque esa palabra sí es muy importante, esa parte de la reconciliación es como poder ver a la otra persona y vernos a los ojos y poder decir, podemos salir adelante y podemos construir un país distinto. Es muy importante conocer las historias más a fondo. Hay un gran paso que se está dando con la Comisión de la Verdad, adelantando todos estos análisis de lo que ha venido sucediendo y escuchando los relatos de lo que ha sucedido en el país en este contexto de lo que se ha llamado como el periodo del conflicto, que pues no se puede demarcar tan delimitadamente en el transcurso de la historia colombiana, que constantemente ha estado en un conflicto, porque es que a veces como que desde 1950 empieza el conflicto, y eso tiene unos orígenes mucho más profundos que eso. Me parece, como les reitero, es muy importante que las comunidades que han sido más afectadas por el conflicto, por distintos factores sociales y por distintos actores que han estado en ese conflicto, pues sean escuchados, porque hay mucha gente que tiene mucha dificultad en siquiera trasladarse a poder contar qué es lo que ha pasado desde el campo. Entonces es muy importante escuchar esas temáticas y todos estos relatos, porque es que eso va muy ligado a la construcción de memoria que estábamos hablando en la anterior pregunta. Si nosotros no construimos un relato completo donde la región esté en el centro de las dificultades del país, va a ser muy difícil que el país en un mediano plazo, por ejemplo, la Comisión de la Verdad tiene un plazo de 3 años para presentar un primer informe. Seguramente ese informe, esos 3 primeros años van a ser muy cortos para poder realizar un informe general de lo que ha pasado en el conflicto durante muchos años. Y por eso mismo, esa Comisión de la Verdad tendría que durar más en el tiempo para poder seguir generando esos espacios de escuchar esos relatos, y no solamente de escucharlos, sino de ir construyendo al lado del Centro Nacional de Memoria Histórica todo un tejido social que nos permita generar otras dinámicas sociales en el país. Y solo siendo escuchadas estas personas desde las regiones, se puede empezar a construir distintas mecánicas de sociedad y distintas miradas hacia lo que ha sucedido en Colombia, porque no solamente es la fuerza pública y muchas de las víctimas, sino cada quien también necesita contar su historia, porque eso le aporta al país, esa historia de cada quien como persona, que esté desde los distintos barrios, en Bogotá incluso, o en Medellín, o en Cali, o en cualquier parte de cada ciudad, pues también se han generado unos conflictos, porque han habido despojos de tierra, donde muchos despojos de tierra han hecho que mucha gente del campo vaya a la ciudad, y por eso haya grandes concentraciones de población en las grandes ciudades. Entonces, a todas esas dinámicas son las que me parece muy importante
que se debiese tener en cuenta para el análisis de la construcción de paz. Como el Estado, por ejemplo, que quiere promulgar un discurso de una patria, ¿sí?, que estaba actuando en legitimidad del uso de la fuerza, y a través de esto niega una serie de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario. Y en esta perspectiva consideramos importante que en esta lucha discursiva se sepa la verdad acerca de todos los agentes en el conflicto para que se puedan responsabilizar, porque es que si no, no existe ese primer acercamiento a tomar la responsabilidad dentro de lo que fue un conflicto como lo fue el territorio de Colombia, llegando a negar que hay conflicto, inclusive, ¿sí?, tomando algo tan sensible como lo es el conflicto interno como algo político, para legitimar unas situaciones de desequilibrio político existente, de desequilibrio económico existente, cultural, ¿sí? Muchos de los más afectados, por ejemplo, fueron por supuesto las comunidades afrodescendientes e indígenas. ¿Por qué? Por las fuerzas del Estado, todos los actores en el conflicto, y que hoy en día se diga que no hubo conflicto, pues es un gran obstáculo para encontrar la verdad. Primordialmente eso, y a raíz de eso surgen muchas otras circunstancias que son muy importantes. Acá también tengo un libro, traje unos libros que están por allá atrás, para que por favor tomen si gustan. Este es del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se llama Tensiones entre la política extractivista y la restitución de tierras. Entonces, la restitución de tierras y el extractivismo, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo fue que grupos del conflicto paramilitares recibieron regalías de petroleras para cuidar territorios donde hubo masacres y desplazamientos forzados? Y hoy en día en esos territorios hay empresas constituidas, y eso queda por fuera de los acuerdos de paz, y eso queda por fuera de la JEP, pero no queda por fuera del Centro de Memoria Histórica, y no queda por fuera de la Comisión de la Verdad. Yo iría un poquito más allá de esa pregunta, y es, después de leer todo lo que uno va profundizando en el tema de memoria histórica, que es la búsqueda de la verdad, como bien lo han dicho ahora, y lo que aprendí, yo le decía al padre de Rux, estuve 2 meses en la Comisión de la Verdad el año pasado, y yo decía, padre, lo que más aprendí de aquí en la comisión, para mí, se llaman las garantías de no repetición. Yo pienso que antes de empezar a señalar hacia afuera, es señalarme a mí mismo. ¿Qué es lo que yo no puedo volver a repetir? En ese ejercicio de, si nuestro entorno, que es nuestro hogar, y yo quiero hacia afuera juzgar, primero tengo que mirarme a mí cómo estoy actuando frente a mis hijos, mi señora o a mis padres. Y es, yo más que escuchar de afuera, tengo que escucharme a mí mismo adentro. Y la memoria nos tiene que hacer ese ejercicio, como lo dice la comisionada Patricia Tobón, una mujer brillante que está en la Comisión de la Verdad, que es la que maneja todo el tema de comunidades indígenas. Y ella me decía, mire, la Comisión de la Verdad es como un árbol, las hojas son el resultado, eso es el esclarecimiento, es lo que sale, lo que es, lo que pasó, pero tenemos que llegar, qué fue lo que absorbió la savia que absorbió el árbol, allá en las raíces, para que se generara esa violencia. Entonces, yo quiero escuchar ese autoejercicio que tenemos que hacernos los colombianos. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, desde la memoria individual a la memoria colectiva. Y si lo hablo como institución, yo tengo que decir cuáles fueron esas políticas que fueron emanadas del gobierno, cuáles fueron las doctrinas, cuáles fueron las operaciones y cuál es la cultura que hemos construido dentro de la institución que debe ser revisada y hemos construido. Pero ese ejercicio también tienen que hacerlo las FARC, tienen que hacerlo el ELN, tienen que hacerlo la academia, tienen que hacerlo la iglesia, tienen que hacerlo los políticos. Es un ejercicio que todos los colombianos estamos obligados a que escuchemos desde cada uno lo que cada uno va a hacer su confesión. De resto, no hay verdad, porque si yo no parto con una verdad que nazca de mí mismo, donde yo no estoy señalando al otro, no, yo quiero escucharme esa verdad. Bueno, primero que todo, el tema de la verdad es
es muy importante, y pienso que nuestro papel, mi papel como excombatiente de las FARC, es dar a conocer toda la verdad de lo que haya podido suceder en el conflicto, desde tanto de lo personal como de lo colectivo, y en ese contexto poder empezar a construir desde ahí también tejer puentes hacia la construcción de memoria histórica, porque solamente desde la verdad podemos mirar a los ojos a los otros y poder entender que la reconciliación sí es el camino que debemos, porque seguramente ese es uno de los caminos que está recorriendo la Comisión de la Verdad en un contexto colombiano bastante complejo como el que estamos viviendo hoy en día. Pero seguramente, como lo mencionaba Hansa, la esperanza siempre está y estará desde nuestros corazones, y la verdad es una de las principales generadoras de otros espacios, de construcciones de nuevos relatos, y no solamente de nuevos relatos, sino de poder volver a que se vuelva a sentir en Colombia un ambiente distinto que no sea el de la guerra, porque pues repetir la guerra sí es algo que no le podemos, o sea, no podemos que en 50 años, ¿qué se le va a contar a las nuevas generaciones de lo que sucedió en este país? Y seguramente esas nuevas construcciones pasan por la verdad. Solamente la verdad es la que puede generar esa construcción de tejido de memoria hacia el futuro. Hay una disputa o un conflicto por la verdad y por la memoria hoy en día. Entonces, uno de los propósitos de la memoria, según ha sido reconocido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, es el buscar el porqué del conflicto. Es una pregunta que uno llega mucho a ella: ¿por qué el conflicto? Y decía Jorge, como no, uno piensa que en 1950 empezó la guerra, pero pues si uno profundiza viene de mucho antes y va tan atrás como el medioevo, diría yo. Nosotros tenemos hoy políticas como en el medioevo. En el medioevo el campo se explotaba, se explota hoy en día también, porque Colombia es un país agrario sin política agraria. Entonces mi papel desde la organización civil y como ser humano colombiano, pues yo observo los conflictos de hoy y veo que esos conflictos están relacionados con la memoria. Entonces, por ejemplo, el glifosato. Entonces nos dicen, como no, hay más cultivos de coca porque no se ha aspergido glifosato. Pero no, o sea, no es porque no hay glifosato, es porque no hay política agraria, es porque no han cumplido con los planes de sustitución de cultivos, es porque no quieren legalizar la tierra de los campesinos. Entonces, pues eso está ahí, está vivo, y es una pugna hoy. Igualmente, por ejemplo, con Venezuela. Entonces, he visto muchas frases muy interesantes de periodistas, de personas, que decía esta señora María Duzán, algo muy interesante, y es como: otra vez, en 2 meses, el nuevo gobierno nos quieren llevar a un estado de terror. Pero no, este país ya cambió, ¿sí? Este país ya cambió, y esa frase a mí me dio mucha fuerza, porque es verdad, hay mucha gente que sí sentimos de esa manera, y sí, este país ya cambió y queremos la paz, queremos otras cosas. Otra de esas frases en el tema de Venezuela decía como: Colombia, un país que no pudo solucionar sus problemas por medio del conflicto, pide conflicto para solucionar los problemas de otro país. Para mí todo esto es memoria, o sea, realmente es recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Bueno, desde el punto de vista de la fuerza pública, en ese entonces, 2013, se crea el Centro de Investigación de Memoria Histórica de la Escuela Superior de Guerra. Después ya fue creciendo y pasó y se creó el Comando Estratégico de Transición, empezaron a manejar el tema de la memoria histórica. Ya después aparece el Centro de Investigación de Memoria Histórica Militar de todas las fuerzas militares, que está en la Escuela Militar de Cadetes. Y quiero sobre esto decir lo siguiente: uno, se está haciendo un gran esfuerzo de poder construir esa memoria histórica desde el interior de la institución, tanto en lo individual, para visibilizar ese dolor y sufrimiento de los miembros de la fuerza pública víctimas dentro del conflicto. Que no nos vuelva a pasar Poseto, por favor. ¿Poseto? ¿Tú sabes qué pasó en Poseto? Sí, claro, Campo Elías, que vino, mató a la mamá y mató a 14 personas en un restaurante de Bogotá. Lo que está pasando en otras partes. ¿Quién habla de esas personas afectadas psicológicamente? Nadie, tanto como las tuvo las FARC como las tenemos nosotros. Ese soldado que no pisó la mina, sino que venía detrás y que desapareció su compañero, y ese hombre llegó a la casa y allá lo tiene la mamá guardado. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, por favor. Tenemos que visibilizar. Más de 2.000 hombres de la fuerza pública fueron abusados sexualmente en cautiverio. Más de 2.000 hombres
fueron desaparecidos de la fuerza pública. Soldados que cuando iban en su trayecto de Barranquilla al batallón Vargas no regresaron y no volvieron. Y hoy en día están desaparecidos. Eso es lo que necesitamos visibilizar de la fuerza pública, porque es que la cuota de sacrificio fue muy alta. ¿Y a dónde fue a parar eso? Pues indudablemente a ustedes, las mujeres, las mamás, las esposas, los hijos. Y eso lo estamos visibilizando. Y finalmente quiero decir algo. Cuando se construyó, yo me traje la idea de estuve de agregado militar en Rusia y fui a una obra de teatro y vi una obra de teatro con víctimas y dije, yo quiero hacer una obra de teatro. Entonces fui al Ministerio de Cultura y me dijeron, coronel, la que le hace esa obra de teatro se llama Alejandra Borrero. Fui donde Alejandra Borrero, 2 meses, está grabando, por fin me senté con ella, le dije, tengo esta idea, usted es la clave. Listo, coronel, pero no lo hagamos con solamente las víctimas de la fuerza pública, venga, metamos exmiembros de las FARC, exmiembros de los paramilitares y víctimas del Estado. Los invito a que vean Victus. Victus es una obra que invita a la reconciliación, a comprender al otro, porque es que es una obra que no se monta de la noche a la mañana, duran 8 semanas. Las 3 primeras semanas, ¿cómo fue que vivieron? ¿Quién es usted? ¿Qué soñaba? ¿Dónde fue su nacimiento? ¿Usted qué tenía? ¿Qué le gustaba? A la 4ª semana, ahí sí se develan. Yo soy fulano de tal, del ejército, del ELN, de las FARC, del EAO. Y comprendieron ese grupo de jóvenes que están ahí, o personas que están ahí maravillosas, de que las otras personas pues, nacieron en un área donde había mayor dominio de las FARC, terminó en las FARC, mayor dominio de las paramilitares, pues terminó en los paramilitares. El otro era por aquí, terminó prestando servicio militar, porque la única alternativa que tienen los jóvenes, porque no prestan servicio los otros, son los soldados, entonces váyase para el ejército. Y la otra, pues peor, las víctimas de la sociedad civil, que llegaron todos los actores. ¿Dónde está? Y termino con mi trabajo de tesis doctoral sobre la responsabilidad compartida en los hechos del Palacio de Justicia. La responsabilidad política versus la responsabilidad institucional. En ese trabajo encontré que el M19, entrevisté miembros del M19, magistrados, funcionarios de medicina legal, todos medios de comunicación, la academia, hay una gran responsabilidad. Y eso es lo que quiero invitarlos a todos, que aquí tenemos que ser sensatos en lo que hemos construido. Las universidades no pueden convertirse en el centro para movilizar y hacer, no, vamos a hacer el cambio en el país, pero sin violencia. Si nosotros estamos dentro de la institución, hagamos el papel que tiene que corresponder a la institución. Ojalá no fuera de la manera represiva. El soldado no puede ser visto solamente de la manera represiva. Estamos haciendo un trabajo maravilloso con el doctor Alexis de Grave, de la Universidad Nacional. Contar todos esos proyectos que se han construido por la fuerza pública, pero también por parte de las FARC. Es mostrar eso, que desde cada uno de su bando construyó país. Ah, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad política? Es el punto final que quiero dejar. Hay una responsabilidad que merece ser investigada y profundizada, porque nosotros fuimos los actores y quienes diseñaron la estrategia o quienes condujeron, y es ahí donde debemos llegar todos a que se determine la responsabilidad. Y como para puntualizar, también me parece muy importante todos estos esfuerzos que están haciendo desde la academia, desde la iglesia, desde las fuerzas militares, desde las organizaciones de abogados, desde los partidos políticos, para defender el acuerdo de paz, para defender la JEP, para defender la Comisión de la Verdad, para defender la vida, porque en últimas tenemos que defender esta vida, que es lo que nos importa y lo más preciado que tenemos para construir sociedad.